día de hoy, el cual es anemia. Específicamente, al igual como lo puse en el Teams, es laboratorio de, sí, gracias por grabar, laboratorio de enfermedades de la línea roja, así como también que afectan la línea blanca. Y bueno, vamos a ir conociéndolas en el proceso. Así que vamos a empezar hablando de la línea, bueno, una de las líneas más grandes, que es la línea roja. Entonces, y ya van a ver el porqué. Entonces, para aquellos que son nuevos, les puedo comentar de que pueden dejar sus preguntas para el final, así como también pueden interrumpirme en cualquier momento y decir, Katy, pero no entendí esta parte, Katy, pero lo otro. Y de ese modo, pues podemos resolver las dudas de todos. Entonces, sigamos. Bueno, cuando hablamos de anemia, sí, esto es algo muy frecuente, está dentro de los objetivos de la OMS, debemos luchar contra esto, pero muchas veces no sabemos la fisiopatología de esta y es por ello de que no le damos la importancia debida, porque esto puede llegar a cursar afectando el sistema neuromuscular, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, hasta el sistema genitourinario. ¿Por qué? Y por ahí va a ir relacionado mucho el tema de las infecciones, cuando es que uno está más susceptible a estas. Y resulta de que tanto nuestra línea roja, nuestra línea blanca y todas estas líneas celulares, porque nosotros tenemos 3 líneas celulares, estas son las encargadas, pues de al final y al cabo componer el esquema de nuestra sangre y esta pues tiene funciones a nivel de todos los sistemas que estamos mencionando, así como también a nivel inmunológico, muy importante. Entonces, es por ello de que acá dentro de la sintomatología empezamos a mostrar, como pueden ver a la mano derecha, cómo es que puede tener una afectación a nivel de la circulación de la sangre, por ejemplo, tanto así que pueden tener hasta manifestaciones cardiovasculares. Estas personas van a empezar a llegar a sentirse con trastornos también a nivel cognitivo, como por ejemplo van a sentirse más deficientes, van a sentirse más cansados, van a sentirse más letárgicos, con fatiga, así como también manifestaciones a nivel de la piel, ¿no? Sus mucosas, uno de los primeros sitios donde se tiene que buscar y evaluar al inspeccionar las personas con anemia es justamente que la mucosa no va a tener esta misma coloración, al igual que la piel se puede llegar a tornar un poco más amarillenta, por ejemplo, en los casos de ictericia, ¿no? Recordemos que como estudiamos hígado, vimos de que en la ictericia podía haber destrucción de estos glóbulos rojos, entonces es ahí cuando se empezaba a acumular toda esta serie de sustancias que le daban una coloración amarillenta a la piel producto de la degradación de los glóbulos rojos, ¿no? Vamos a ver eso también en un momento. Y miren, hasta alteraciones a nivel de, por ejemplo, folículos vellosos, como por ejemplo vemos aquí este de aquí, o también ver las uñas más quebradizas, anexos, ahí estaba la palabra, anexos de la piel, así como las uñas más quebradizas, y todos estos cambios pues van a conformar que van a generar que la persona, más bien dicho, pues no pueda tener ese mismo rendimiento. Y es más, va a deberse a muchos factores porque hay muchas causas de anemia y todas ellas tenemos que ver, no porque decimos de que esa persona por ahí está bien rellenita, significa de que no tiene anemia. No, hay personas que tienen un elevado índice de masa corporal y aún así estas personas pueden tener niveles de anemia. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es nosotros entender que la anemia no es simplemente, en el laboratorio me va a salir anemia, así, per se. No. En el laboratorio tenemos que buscar un indicador que nos va a decir, hey, con este indicador tú le dices a esta persona que tiene anemia y que tú la puedes ubicar de acuerdo a tus estudios, pues de acuerdo a unas constantes llamadas constantes corpusculares que ya vamos a ir conociendo. De acuerdo a estas, ustedes van a poder ubicar el tipo de anemia y si está relacionado a alguna enfermedad, si por ahí es algo que ustedes pueden ayudar con algunos suplementos y justamente es para ello de que vamos a mencionar este tema, ¿no? Porque por ahí tal vez puede deberse a alguna deficiencia nutricional, así como también ustedes pueden ubicar algún tipo de sangrado, como vamos a ir conociendo. ¿Qué tal si es por déficit? ¿Qué tal si es por pérdida? Por pérdida? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente muy claro. Entonces, a nadie le gustaría estar con todos estos síntomas, con todas estas manifestaciones, porque su rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, ahora, la pregunta que usualmente les hace el doctor cuando inicia la teoría es esta.
En todo el perfil de laboratorio, ¿en qué nos fijamos para saber si la persona tiene anemia? Pues nos vamos a fijar en la hemoglobina. Y muchas veces decimos hemoglobina, pero no sabemos quién es esta, de qué se encarga. Así como la semana pasada estuvimos viendo las troponinas, desde dónde estábamos, si viajamos hasta la miofibrilla, hasta el miocardiocito, y dijimos, hey, entonces la troponina es la que se encarga de realizar a través del movimiento de las cabecitas con la actina, con todas estas, la línea Z y todos estos sarcómeros, sarcómera, perdón, es que estamos viendo que al final hay un proceso de contracción y todo esto para que ayude al impulso cardíaco, ¿no? Pero el día de hoy, pues tenemos que conocer a la hemoglobina. La hemoglobina es una cadena polipeptídica donde podemos encontrar una cadena de globina, tiene cuatro, tiene una cadena de globina, tiene una cadena por el grupo hemo, tiene una cadena de oxígeno y por aquí otra para el hierro. Entonces es muy importante todo esto. Y entonces la primera pregunta sería, ¿qué marcador nosotros, ¿con qué marcador nosotros nos ayudaríamos para el diagnóstico de anemia? Pues con la hemoglobina, es uno de los principales valores. Entonces, luego de esto tenemos que saber para qué sirve la hemoglobina, ¿ok? Vamos a ir dándolo así por puntitos para que lo podamos recordar. Ya, ok. Entonces, de todos estos, ¿cuál me llama la atención? De todos estos, a mí me llama la atención el oxígeno personalmente. ¿Por qué? Porque ¿por dónde viaja esta hemoglobina? Esta hemoglobina va a viajar a través de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿En dónde? En los glóbulos rojos. Habíamos dicho de que la sangre era este nutriente importante para todos los músculos, para todos los órganos, para la oxigenación de estos y para poder llevarle nutrientes. ¿Y de dónde venían estos? Pues de todo, venían de aquí, del aporte que les daba la hemoglobina cuando ésta viajaba en los glóbulos rojos, pues a través de la sangre, ¿no? Y todo como un cochecito. Entonces, el oxígeno es el que se va a fijar al hemo en la molécula de hemoglobina. Y todos sabemos de que los músculos necesitan esta oxigenación, porque si no hay una correcta oxigenación de estos, pues va a haber debilidad. Si no hay una llegada, una oportuna eh, nutrición de estos, pues obviamente tus manifestaciones, todo lo que tú haces, tus actividades, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a llegar a presentar? Fatiga muscular. Ah, entonces la sangre llegará también igual al corazón, Katy. No, obviamente van a haber ciertos cambios que ahorita también vamos a mencionar. Y miren, el corazón no va a empezar a latir igual, está sufriendo, ¿no? Y también vas a presentar cansancio, ¿no? Esa fatiga muscular, el cansancio y todas las demás que vamos a ir mencionando. Entonces, si no llega oxígeno, si no llega la correcta nutrición, obviamente, a ver, tú no respires, tú no comas, ¿cómo te vas a sentir? ¿Voy a aguantar? No, mejor no los reto a hacer nada. El ciclo pasado ya tuvimos caídos. Entonces, vamos a ver, y van a ver muchos de estos slides así llenos de texto. Bueno, para mí esto es lleno de texto en los cuales les dejo un poquito más de información. ¿Por qué? Porque si en sus teams les toca un doctor, una doctora muy preguntona o muy preguntón, es que les van a decir, ¿pero qué es la hemoglobina? ¿Cuál es la estructura de la hemoglobina? ¿Por qué no sirve la hemoglobina? Entonces les dejo así muchos datitos que van a ir encontrando a lo largo de la exposición que les puede servir de orientación en su teams. Entonces, esto ya lo hemos comentado, es una proteína globular que está presente en los eritrocitos. Válgase decir que a los glóbulos rojos se les conoce también como eritrocitos. Y más adelante vamos a conocer el otro nombre de los glóbulos blancos. Pero primero, glóbulos rojos, eritrocitos. Eso primero en mente. Listo. Y su función principal es el transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Y cuál era el que nos llamaba la atención dentro de estas cadenas de la hemoglobina? El oxígeno. Y ya vimos cuál es su importancia. Y es la encargada también de otorgarle el color rojo a la sangre, ¿no? Listo. Ahora, con respecto a todas estas características de los glóbulos rojos, también vamos a ir conociendo a un tipo de, bueno, a una parte del examen de laboratorio llamado constantes corpusculares, donde vamos a hablar más acerca de características de los glóbulos rojos. Dentro de esto, su tamaño, su forma y las concentraciones de hemoglobina que estos llegan a tener. Listo. Entonces, la estructura, cuatro cadenas polipeptídicas, ya dijimos los componentes que tenían estas.
Y aquí la importancia que tienen estas acerca del transporte de oxígeno desde órganos respiratorios hasta todos los tejidos, ¿no? Y miremos aquí, recordemos de que también el oxígeno es necesario para procesos metabólicos. En bioquímica aprendimos cómo el oxígeno era necesario para la formación de ATP y el ATP es al final la energía. Bueno, energía ATP formada desde la mitocondria y todo ese proceso que ya saben, ¿no? Pero al final, ¿qué obtenemos? Energía. Entonces, vamos a tener este cansancio, esta debilidad, si es que este no es proporcional a la demanda de nuestro organismo. Y listo. Entonces, eso es lo más importante que tienen que grabar. Ahora, con respecto a esta hemoglobina, esta dichosa hemoglobina, deben saber, y esta era pregunta de pretest, así que ténganlo en cuenta. Los valores de la hemoglobina van a depender de, porque esta fluctúa entre valores normales, dependiendo si tú eres hombre, dependiendo si tú eres mujer, van a depender también del rango etario en el que tú te encuentras. Obviamente, si empiezas a crecer, ya no eres un recién nacido, ya no vas a tener la hemoglobina fetal, entonces es que esto va a ir disminuyendo sus porcentajes, entonces es de que de acuerdo a el grupo etario en el que tú te encuentres en tu rango de vida, es que tus valores de hemoglobina también van a variar. Entonces, no va a ser el mismo el grado de hemoglobina en un hombre, en una mujer, en una persona de 70 años, en un niñito de 5 años y así sucesivamente. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Así como también no va a ser lo mismo y va a depender de la altura sobre el nivel del mar y de la nutrición. Ahorita, vamos a comentar por qué es que los valores dependen de edad, sexo, altura sobre el nivel del mar y la nutrición, y también es pregunta de pasito, aviso, es de que no solo para el que dan conmigo, sino también para el de la universidad, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado, no, pero los valores de hemoglobina, sí, ya hablando de la hemoglobina sin saber qué era, ¿no? Ya bueno, los valores de hemoglobina no son iguales en la mujer y en el varón. Y muchos de ustedes me dirán, ah, sí, porque la mujer pierde por abajo, ¿no? Sí, la mujer menstrua, ya. Y los varones se lo guardan, no, ellos no pierden por ahí. Ya, ok, perfecto. Pero también deben saber de que muchas, aparte de esa pérdida también, los valores de hemoglobina en los varones y en las mujeres son diferentes. ¿Por qué? Porque el varón tiene un incremento de la eritropoyetina, estimulada ¿por quién? Por los andrógenos. Entonces, estos de aquí van a ser los que van a estimular una mayor síntesis de eritropoyetina. Y es por ello, lo cual está vinculada pues con la formación de estos glóbulos rojos, entonces van a tener una mayor cantidad de hemoglobina. ¿No? Varones, el rango normal va de 13 a 18 y en mujeres de 12 a 16. Y aparte también por las pérdidas, ¿no? Pérdidas como por ejemplo la menstruación, los cuales también son muy importantes. Hay personas que sufren de flujo sanguíneo, están muy pálidas porque obviamente están perdiendo mucha cantidad de sangre, pues porque no pueden controlar esta, esta, este flujo sanguíneo, este flujo menstrual descontrolado. Entonces estas personas andan muy débiles, muy decaídas y no sé si habrán podido leer ese casito, ¿no? Que fue muy, muy famoso. Ya. Bueno, eso es con respecto a la edad, con respecto al sexo. Y ahora, la altura sobre el nivel del mar. Ustedes también habrán escuchado acerca del mal de altura y todo ello, pero más allá de hablar de eso, que eso va por un poco más por la rama respiratoria. Cuando ustedes, por ejemplo, llegan hasta la parte muy alta, por ejemplo, Cusco, por ejemplo, en Cajamarca, o cuando van a provincia, ya bueno, el punto es de que Lima está ya sobre el nivel del mar, nosotros estamos acostumbrados a estar a cierta distancia, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a esta clase de lugares? Estos lugares ya, ni siquiera para calcular los metros sobre el nivel del mar. Estos lugares empiezan a sentirse más ventilados, el aire se siente más puro, ¿no? Tus vías respiratorias se abren más y todo ello, pero hay algo importante. En esa zona hay una mayor, o sea, tú empiezas a recibir mayor oxígeno, ¿no? Porque tus pulmones empiezan a ventilar más, empiezas tú también a recibir todo este aire tan puro, estás a una zona más alta. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú empiezas a recibir todo ello? Tú empiezas a recibir todo ello y es como que tu organismo dice, hey, tenemos que movilizar todo esto, ¿no? Y hay condiciones conocidas
como poliglobulia. Entonces, tiene que haber una mayor cantidad de glóbulos rojos, poliglobulia, poli, muchos, globulia, glóbulos. Entonces, tiene que haber una mayor cantidad de glóbulos rojos para que puedan movilizar todo este y poder transportarlo a través de la sangre para que pueda ser oxigenado, desoxigenado a través de los pulmones y luego repartirlo a través del torrente sanguíneo hacia los distintos grupos musculares. Entonces, es justamente por ello de que son necesarios. Hay condiciones que son fisiológicas como las personas que viven en las alturas. Entonces no se vayan a sorprender si por ahí ven a una persona que tiene, hey, pero su recuento está elevadísimo, que está el otro. Ya, pero es justamente por esta condición crónica. Por eso en la historia clínica les preguntan, ¿no? ¿De dónde viene? Para que tú tengas más o menos una idea. Y si no sabes dónde es ese lugar o a cuántos metros sobre el nivel del mar está, pues tú lo googleas y ahí te va a aparecer a tantos metros sobre el nivel del mar. Y ahí vas teniendo una idea, ¿no? Listo. Ojo que no confundamos la poliglobulia con la policitemia. Una es una enfermedad y la otra, poliglobulia, es un estado, ¿no? Ya. Ok, entonces acá que tenemos que acordarnos, varones de 13 a 18, mujeres de 12 a 16. Déjenme ver, ya sí está. Bueno, vamos. Aquí ya lo hemos mencionado. Y bueno, esto es lo que usualmente vemos en el laboratorio, ¿no? Los resultados de laboratorio, en los exámenes de laboratorio, vemos el recuento celular, vemos la hemoglobina, el hematocrito, las constantes corpusculares, y muchas veces solamente vamos a esto. Allá, esto dentro de los valores normales y esto dentro de los valores normales, pero no sabemos qué es, ¿no? Entonces ustedes dicen, ya, medicina no es para mí. Ok, es broma. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Estos son conocidos como índices eritrocitarios. Y cuando usualmente los doctores les dicen, ya ves la hemoglobina, muy bien, al menos ya le atincaste a este, de que la anemia se ve con los valores de hemoglobina. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo me dices qué tipo de anemia es? Y eso lo van a determinar de acuerdo a esto. Esto es conocido como constantes corpusculares. Se los presento, chicos. Entonces, esto, al igual que todo, ustedes van a decir, ya, muy bien, Katy, esto tiene tanto valores normales, que esto que el otro, pero en realidad, ¿qué significa esto? Resulta de que estos de aquí nos van a ayudar a que nosotros digamos, a caracterizar el tipo de anemia, ¿no? Esta puede ser una anemia microcítica, esta una anemia macrocítica, esta una normocrómica, una no sé, y por ahí dicen una anemia regenerativa, una anemia arregenerativa. Y así van dándole una distinta denominación, ¿no? Entonces, pero Katy, cómo yo es que hago eso? Ya, muy bien, iniciaron con el pie correcto, porque dijeron, acá hay valores normales. Ya, genial. Primero tenemos que saber estos valores normales. Y todo lo que va por debajo, obviamente nos habla de, por ejemplo, nos va a hablar, de acuerdo, si estamos evaluando la cromía, allá, entonces si va por debajo de los valores normales, va a ser un hipocrómico, es decir, de que este glóbulo rojo por ahí va a tener una coloración un poco deficiente. Entonces va a ser una alteración en el color. Y ahorita lo vamos a ir viendo con ejemplos. Ahorita es solamente para comentarlo así, no se preocupen, no se me alteren. Entonces, primero tenemos que saber algunos datos importantes. Em, ahora aquí. Por ejemplo, vamos a iniciar primero con el recuento celular. En el recuento celular, como su mismo nombre nos dice, nos va a dar pues el valor de los hematíes, de los leucocitos y de las plaquetas, de estas tres líneas celulares. Ya, genial. Y yo también les voy a pasar una tablita en la cual van a poder encontrar estos valores. Ya sabemos que son los hematíes, ya sabemos que son los leucocitos o también conocidos como los glóbulos blancos y las plaquetas. Tenemos nuestras tres líneas celulares. Ya, y nos van a dar los valores normales, ¿no? Ya. Después tenemos la hemoglobina, uno de los puntos muy importantes en los que tenemos que fijarnos para ver si hay anemia. Y tenemos el hematocrito. Ahora, dentro de todo esto tenemos que diferenciar que el hematocrito es diferente que el recuento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cuentan, ¿qué hacen? ¿Cuántos lapiceros tienes a tu costado? Ustedes dicen uno, dos, ya, eso es el conteo. Pero ¿qué es lo que pasa con el hematocrito? El hematocrito viene a ser ese valor, ese conteo, ese recuento, pero en porcentaje. Entonces, vemos de que cuando hablamos de recuento celular nos lo van a dar por milímetro cúbico y cuando hablamos de hematocrito nos lo van a dar en
porcentaje. En hombres va a ser de 38 a 54 y en mujeres de 36 a 47. En mujeres siempre menos y en varones un poco más por los motivos que ya los hemos explicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Vemos aquí para el recuento eritrocitario, vamos a ver de que tenemos el número de eritrocitos sobre milímetros cúbicos o por milímetros cúbicos, ¿no? Y vamos a ver de qué nos va a dar ese valor. Listo. Entonces, ahora, con respecto a estas de aquí que nos dan tanto miedo, las constantes corpusculares, por aquí tenía este pequeño dibujito, con el cual lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, primero debemos saber esto. O bueno, vamos desde hematocrito. Ya sabemos que el hematocrito viene a ser el valor de este porcentaje de glóbulos rojos, ¿no? Ya. Ahora, en relación al total de la sangre, es así. La hemoglobina viene a ser la cantidad de hemoglobina en un volumen determinado, ¿no? Listo. Ya, genial. Porque recordemos, glóbulo rojo tiene hemoglobina, tiene hemoglobina, tiene hemoglobina, tiene hemoglobina. Ahora, estas de aquí son las constantes corpusculares. Estas siglas de aquí, el VCM, el HCM y el CCMH. Ahora, ¿qué es lo que va a determinarme este VCM? O volumen corpuscular medio. Cuando ustedes dicen volumen, hey, mi cabello está muy voluminoso, ¿no? Dicen las mujeres, allá. Entonces, yo quiero disminuir el volumen. ¿Eso qué quiere decir? De que tú quieres bajarlo, ¿no? Quieres aplanarlo. Es decir, de que hablamos de una medida, de un ancho, por ejemplo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del volumen? Nos referimos a tamaño. Entonces, si me dice medio, pues va a calcular un promedio. Entonces, hablamos del tamaño promedio de cada ¿quién? De cada corpúsculo eritrocitario, ¿no? Entonces, es el tamaño promedio de cada eritrocito. ¿Y para qué nos va a servir conocer el tamaño de estos? Pues para yo poder decir si esta es una anemia de tipo macro o de tipo micro, es decir, o chiquita, o una anemia que cursa con un glóbulo rojo chiquito, o una anemia que cursa con un glóbulo rojo grande. Entonces nos va a ayudar con el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Y cómo se da el resultado? El resultado se va a dar en fentolitros. Fentolitros. Acuérdense de ese nombre, fentolitros, por el inventor. Ahora aquí, entonces, y aquí también hay una formulita que usualmente no les van a tomar en el pasito, pero para que sepan de dónde viene. Y acá tenemos la hemoglobina corpuscular media, o también conocida como HCM, ¿no? Entonces, así como teníamos aquí un cálculo de volumen de todo esto, o sea, de la hemoglobina en general, aquí vamos a calcular el promedio por glóbulo rojo. O sea, la hemoglobina acá que calculábamos era entre todo, porque acá dice masa de hemoglobina sobre el volumen de la sangre para tener todo un valor general, pero aquí ya queremos calcular por cada glóbulo rojo. Entonces, hemoglobina corpuscular media. Acordémonos de que cuando nos referimos a corpuscular, pues nos estamos refiriendo a este elemento redondeado de la sangre con una concavidad, con una convexidad y también era conocido como corpúsculo, ¿no? Entonces, es por ello de que corpuscular. Entonces, es la capacidad de hemoglobina por glóbulo rojo. O sea que se toman el tiempo todavía de calcular la hemoglobina promedio de cada glóbulo rojo. Sí, porque calculan la hemoglobina por el número de cada uno de estos y lo multiplican por 10 para calcularla. Y se da en picogramos. El BCM en femtolitros y el HCM en picogramos. Entonces espero que hasta aquí haya quedado clarito para poder tener aquí la concentración de hemoglobina corpuscular media. Oh, mi Dios, ¿qué es esto, Katy? Miremos aquí, el CHCM. Este de aquí me va a dar la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula por glóbulo rojo. ¿Qué quiere decir? Este de aquí más que todo me va a hablar de proporción. Este de aquí me va a decir si es adecuada la cantidad de hemoglobina que tiene para el tamaño de este glóbulo rojo, por ejemplo. Y a eso nos referimos con concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo se les conoce estas tres? Como constantes corpusculares. Ahora, ¿qué más tengo que conocer acerca de estas constantes corpusculares, estos índices eritrocitarios? Es lo siguiente. Yo
tengo que recordar. Uno me da medidas en femtolitros, otro en picogramos y otro en porcentajes. No les comenté. La concentración de hemoglobina corpuscular media, el resultado se da en porcentajes. Ya. Entonces, debo acordarme, siempre acuérdense, de que cuando hablamos de BCM, el resultado se da en femtolitros. Entonces, cuando hablamos de BCM, volumen corpuscular medio, estamos hablando de que el valor normal va a ir de 80 a 100. Dentro de eso, ya, normal. Ahora, HCM, los valores normales van de 27 a 32 picogramos. Y con respecto a la concentración de hemoglobina corpuscular media, o CCMH, los valores normales van de 32 a 36%. Y ahorita vamos a ver cómo es que denominaríamos a estos en el caso de que no se encuentren dentro de estos valores normales. Y aquí también hay un pequeño resumencito de la teoría, pero lo puse aquí en este esquema para que puedan como que verlo más esquemáticamente, ¿no? Listo. Entonces, ¿para qué es que necesitamos estos índices eritrocitarios, estos volúmenes, estos tamaños? Para que de ese modo yo pueda tener una clasificación, porque yo necesito clasificarlo. Yo necesito tener una clasificación tanto funcional como una clasificación morfológica. Cuando me refiero a funcional, estoy hablando de que necesito saber si mi producción está siendo alterada, si viene por ahí algún elemento per se de la médula ósea, la cual da origen a estos, si está trabajando correctamente, si está cumpliendo su función o si me está alterando por ahí la producción de estos elementos celulares. Y por aquí también tengo que conocer la morfología, ¿no? Tengo que conocer sus características, tengo que conocer estos índices eritrocitarios para poder yo denominar de acuerdo al color, de acuerdo al tamaño, es decir, de acuerdo a la cromía o de acuerdo a si esta es más pequeña, una microcítica, o si es más grande, una macrocítica, de acuerdo al color. Si esta tiene muy poco color por la concentración de hemoglobina que esta tiene, ¿no? Recordemos de que al comienzo mencionamos de que la hemoglobina le da el color a la sangre, al glóbulo rojo también. Entonces, si hay una muy poca cantidad de hemoglobina, por ello también se evaluaban las concentraciones de esto por glóbulo rojo, es que yo podría estar hablando de la cromía, por ejemplo. Si tiene muy poca de esta, o sea, hablando de color, hablando de hemoglobina, estaríamos hablando de un hipocrómico. Entonces, eso también es importante. Eso es lo que les quería comentar hace un momento. Ahora sí, ya creo que se ubican más en eso. Espero. Ok, entonces digamos, en la parte funcional debemos saber de que va a haber un IPM, un índice de producción medular, el cual me va a ayudar a ver si esta médula ósea está trabajando correctamente en mi línea celular, si está produciéndola bien. Entonces, para ello yo necesito saber, tengo que tener algunos datitos que ahorita los vamos a ver, también vamos a ver cómo calcularlos, para poder clasificar yo y saber si esta es una anemia arregenerativa o una anemia regenerativa. ¿A qué me suenan estas palabras? Si ya dijimos de que la función principalmente venía de quién, de la médula ósea. Ahora, cuando yo digo que es arregenerativa, entonces básicamente yo estoy diciendo es sin, ¿no? Ya, entonces regeneración es algo que va cambiando, va renovándose. Y sin regeneración es cuando yo lo uno. Entonces aquellos que ya no se están produciendo. ¿Y quién producía? La médula ósea. Entonces es porque la médula ya no está produciendo. Y la regenerativa es aquella que sí, todavía se están produciendo. Es decir, de que está funcionando la médula ósea, está operativa. Pero cuando vemos una anemia regenerativa, muchas veces es porque necesitamos un trasplante de médula, por ejemplo. Y lo digo así tan grosamente porque, por ejemplo, mi perrito, Archie, tenía una anemia regenerativa y él necesitaba un trasplante de médula en México, porque aquí no hacían trasplante de médulas a animalitos. Entonces, es por ello de que relaciono bastante este tema, ¿no? Pero bueno. Con respecto a esta, debemos conocer de que es necesario que nosotros veamos esto de aquí, el conteo de reticulocitos. ¿Ustedes saben quiénes son los reticulocitos? Los reticulocitos vienen a ser los elementos jóvenes de los glóbulos rojos. Es como que elementos jóvenes de la formación de esta línea roja.
Eso quiere decir que si yo veo reticulocitos, digo, "¡Ah! La médula está formando, está generando más, sí está trabajando". Pero si yo veo una alteración en estos valores, digo, algo está pasando. Y esto puede deberse a que justamente la médula no está produciendo. Entonces, esto de aquí me va a ayudar a evaluar la función medular. Muy bien. Ahora, eh, cuando ustedes de chiquitos vieron Charlie y la fábrica de chocolate, cuando todo el mundo en la ciudad ya estaba tan triste y todo ello, de pronto vio a lo lejos que empezó a salir vapor de la fábrica, ¿verdad? Y todo el mundo empezó a decir, "¡Ah! ¿Será que la fábrica está produciendo otra vez estos chocolates de Willy Wonka?" No sé, creo que ya me quedé sola hablando en el Teams. O están muteados. Ah, ya, sí está acá. Ya. Entonces, eso les dio a las personas a pensar de que la fábrica sí estaba produciendo, ¿sí o no? Ya, igual va a pasar aquí. Tenemos que saber si la fábrica está produciendo o si la fábrica ya no está produciendo. Y es así como vamos a clasificar nosotros si tenemos o si estamos ante una anemia regenerativa o arregenerativa. Entonces, en una anemia regenerativa, para que siga habiendo producción de estas, tiene que, pues, obviamente, la médula estar produciendo, estar generando aún elementos celulares de esta línea, ¿no? Pero hay algunas anemias arregenerativas en las cuales la alteración va a ser insuficiente a nivel de la médula ósea. Entonces, aquí puse una X. Entonces, si ese concepto ya está fijado, podemos también comentar de que las anemias regenerativas, también conocidas como anemias periféricas, pueden tener también otras causas, ¿no? Porque aquí sí decimos que la anemia es regenerativa, que sí está generando, que sí está produciendo esta línea roja, pues tenemos que buscar otra causa, no simplemente vamos a decir, hey, ya descartamos esta causa, pero lo dejamos así. No, tenemos que buscar la causa. Entonces podemos irnos a pensar, podría ser una causa hemorrágica, podría ser una causa hemolípica, y ahorita vamos a ver por qué pensaríamos en ello. Entonces, las anemias regenerativas o periféricas, porque tenemos que buscar que, y acá su mismo, este contextito lo dice, son aquellas anemias cuya causa es periférica, es decir, que no se dan en la médula ósea. Ya nosotros hicimos a un lado que el defecto estaba en la médula ósea. Entonces es periférica, dándose una desaparición acelerada de hematíes. Entonces, si tus hematíes, estás perdiendo hematíes, estás perdiendo a tus soldados por ahí, por el conducto sanguíneo, por la sangre, por el torrente sanguíneo, entonces tienes que decir, hey, algo está pasando. Probablemente estos están entrando en lisis, pero ¿por qué están entrando en lisis? ¿Será que hay por ahí algún anticuerpo? ¿Será que hay una enfermedad autoinmune? ¿O será también de que, refiriéndonos a los procesos de hemólisis, ¿no? Estos se están destruyendo por algo, porque pueden tener también defectos los glóbulos rojos. O puede haber algún proceso de pérdida, ¿no? Un proceso hemorrágico, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tiene que venir a nuestra cabecita. Dice acelerada de hematíes circulantes por pérdida o destrucción de hematíes, lo que comentábamos. Entonces, puedes estar perdiendo o también estos pueden estar destruyéndose, porque como vamos a ver en temas más adelante, también estos pueden venir con defectos, defectos congénitos, como por ejemplo algún defecto en la membrana, algún defecto en las enzimas o puede ser alguna hemoglobinopatía. Y también pueden haber aquellos que son adquiridos, ¿no? Mecánicos, inmunitarios, por parásitos, por toxinas y ello. Bueno, por el otro lado tenemos la anemia arregenerativa. Este de aquí me dice de que son aquellas anemias debidas a una insuficiente producción de glóbulos rojos por la médula ósea. Eso quiere decir de que aquí la médula ósea no está trabajando. Miren, todos los empleados ya están guardando todo en cajas, porque aquí la médula no está trabajando. Y esta es conocida como anemia central. Este término de periférico y central, acuérdenselo. Entonces, y esto puede deberse a un trastorno cuantitativo, es decir, en número, o puede deberse a un trastorno cualitativo, es decir, en la calidad. Si es cuantitativo de la eritropoiesis, de la formación de estos glóbulos rojos, puede deberse a una aplasia medular o a alguna enfermedad crónica. Entonces, como ya habíamos mencionado, la aplasia medular, aquí la médula no está produciendo, o puede deberse también a algunas enfermedades crónicas, como lo vamos a ver también y trastornos cualitativos de la eritropoiesis, de la formación de estos glóbulos rojos, como en las anemias carenciales. A lo mejor tú no estás consumiendo suficientes carnes rojas, suficientes huevos, una correcta alimentación en en tu pirámide nutricional, ¿no? De acuerdo a tus requerimientos calóricos. Dependiendo también si hay embarazo, si hay deporte excesivo y muchas otras características que se tienen en cuenta para esto, ¿no?
así como también una apropiada adquisición de vitaminas, ¿no? Obviamente digo adquisición para tu organismo, ¿no? En tu caso, pues sería consumo. Y anemias deseritropoyéticas, ¿no? También defectos al momento de la formación, pues, bueno, al momento de la eritropoyesis. Listo. Y aquí tenemos el índice de producción medular, o también conocido como IPM. Para este vamos a tener el hematocrito del paciente. Ese dato sí, lo puedo obtener de valores de laboratorio. Por los reticulocitos, ya, ok, también ese dato lo puedo obtener de laboratorio. Hematocrito ideal por factor. Todos estos datos me los van a dar. Y el factor, ¿a qué nos referimos con el factor? Y bueno, con respecto a ese tal factor, les voy a decir de que siempre va a ser 2.25. O al menos hasta el año pasado seguía siendo 2.25. No creo que este año haya pasado, ¿no? Listo, entonces es 2.25. Y les cuento que para este de aquí, por si acaso a la mano, tengan su calculadora científica, porque con el celular no les va a ayudar mucho. O si por ahí saben manipular la opción cuando va en horizontal el celular, por ahí tal vez. Pero yo les recomiendo que para este tengan una calculadora científica. Así que pónganse ahí en notas si me siguen escuchando. Si no se han dormido, pongan ahí tener calculadora científica. Entonces, para ello es importante. Ahora, si este índice de producción medular va a ir por debajo de 2, eso significa que es una anemia hipoproliferativa. Pero si está por arriba de 2, significa de que es una anemia, pero tiene una hematopoiesis eficaz. Es decir, de que la médula está produciendo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro. Eso es importante. Entonces, aquí solamente estoy completando los datos, porque recordemos que era el hematocrito del paciente. Listo, entonces me están diciendo el hematocrito, me lo dan en porcentajes por el número de reticulocitos, está en 3%, allá, y luego me dice calcule el IPM, allá, entonces yo saco que el hematocrito ideal para este paciente, así dentro de los valores normales, debería ser 40, y está en 15 por el factor que es 2.25 y me sale 0.5. Entonces yo diría, hey, esta es una anemia que está por debajo de 2. Significa de que la médula es hipoproliferativa, que está produciendo poco. Para ello necesitaba ¿qué valor? El recuento de los reticulocitos. Muy importante. Con eso veo si mi médula está produciendo o no. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación morfológica de estos. ¿Para qué yo necesitaba saber si, recuerden que en la parte del cuadrito que les puse había una parte funcional y había una parte con respecto a las características de esta? Entonces, con respecto a la parte funcional, ya las mencionamos. Con respecto a la parte de la morfología de estos, cuando hablamos de morfología, hablamos de forma. Es decir, de que yo tengo que saber si este está por debajo de los valores normales, por arriba de los valores normales, así como les comenté de un inicio, primero ya tenemos el valor de hemoglobina bien definido. Entonces, tenemos el BCM, el volumen corpuscular medio, valor normal de 80 a 100. Entonces, ¿para qué habíamos dicho de que era este volumen corpuscular medio? Ya que este por ahí me iba a orientar de el tamaño de la célula, ¿no? Porque me hablaba de volumen cuando les di el ejemplo de, hey, este es muy grande, ¿no? Ya, entonces, si va por debajo de este límite, de 80 a 100, va a ser una anemia microcítica. Recordemos que cítica viene de célula y micro por pequeña. Entonces, anemia de células pequeñas, una anemia microcítica. Entonces, y aquí vamos a ver algunas causas, o bueno, no causas, sino más bien algunas anemias que pueden cursar con este tipo celular, ¿no? Que es el microcítica, como la anemia por deficiencia de hierro. La más frecuente viene a ser por deficiencia de hierro. Entonces, anemia microcítica más frecuente, anemia por deficiencia de hierro. Si van de 80 a 100, pues va a ser una anemia normocítica. Ahora, les voy dando el dato de que ahí yo les mencioné unas anemias por enfermedad crónica, y estas también son conocidas como NN, normocítica, normocrómica. Allá, aquellas normocítica, es decir, de tamaño normal, dentro de los fentolitros normales, y también normocrómica, o sea, la cromía también está normal, dentro de los rangos normales en el color. Allá, normocítica, normocrómica, anemia de enfermedades crónicas. Y por ahí les van a poner, paciente con una enfermedad renal crónica. ¿Qué clase de anemia tendría? ¿Qué clase de anemia podría tener más frecuentemente? Esta paciente o este paciente podría tener 2 puntos. Allá. Y de frente te vas a NN, ¿no? Una normocítica normocrómica.
Y miremos aquí, insuficiencia renal crónica, anemia por enfermedad crónica, más frecuentemente. Entonces, acuérdense, la CNN, por ahí pónganlo como un asterisco. Entonces, y si van por arriba de estos 100 fentolitros, pues hablaremos de una anemia macrocítica, ¿no? Y aquí también están los casos en los que la podríamos ver. La anemia más frecuente, la anemia macrocítica más frecuente vendría a ser esta, anemia por déficit de ácido fólico, de B12. Listo. Ahora aquí también algunos datos acerca y una forma más gráfica de ver esto, micro, normo y macrocítica. Glóbulo rojo más grande, el glóbulo rojo normal y el glóbulo rojo más pequeño. Más frecuente, anemia ferropénica en la microcítica. Aquí, si hablamos de normo, pues estaríamos hablando de las más frecuentes, NN, en enfermedades crónicas, ¿no? Como la enfermedad renal crónica, entre otros. Y la macrocítica, y eso es pregunta de pasito. Y en las macrocíticas, la más frecuente, en las megaloblásticas, tenemos la deficiencia de B12 y la deficiencia de ácido fólico. Entonces, la deficiencia de B12, ¿qué clase de anemia es? Corresponde a una anemia megaloblástica. Si hablamos de mega, hablamos de algo grande. Cuando ustedes vieron la película Megamente, vieron a un sujeto de la cabeza azul y tenía una cabeza enorme. Ya, acuérdense de Megamente cuando hablamos de anemias megaloblásticas, deficiencia de B12. Ahora, también debemos saber, vamos a avanzar un poco más rápido, debemos saber lo siguiente. Cuando hablamos de la forma de los glóbulos rojos, también debemos saber de que esto no solamente lo podemos evaluar por estos datos de laboratorio, sino que también hay un elemento muy importante conocido como frotis de lámina periférica. Estos glóbulos rojos los vamos a ver con la coloración de gray. Y con este extendido de este frotis de lámina periférica o extendido, es que vamos a poder ver a través del microscopio la forma, por eso dice morfología, la forma de estos eritrocitos y si estos se encuentran de aspecto normal o si tienen alguna alteración. Para ello nosotros tenemos que saber pues cómo estos se ven normalmente, ¿no? Ya habíamos hablado de su convexidad, de su concavidad, de la coloración que van a tener estos, de que sí, usualmente son un poco más opalescentes al medio, ¿no? Y me dice que acá hay una alteración, que dice, también hay alteraciones que no alteran mucho las cifras, entonces el frotis de la lámina periférica aumenta la posibilidad diagnóstica, ¿no? En el caso de que las cifras no se vean tan alteradas. Bien, y aquí hay algunas características de las alteraciones de los glóbulos rojos. De acuerdo, esto también ya lo hemos comentado, de acuerdo al tamaño, cuáles vendrían a ser las más frecuentes, eso ya lo hemos visto. Y con respecto a estas alteraciones de los glóbulos rojos, al finalizar les voy a pasar una tablita para que puedan ver estos poiquilocitos, ovalocitos, elipsocitos, los esferocitos, porque a pesar de que parezca que tienen muchos nombres, estos de aquí van a ir de acuerdo a la forma en la que tienen descrita, ¿no? Ovalocitos, forma de óvalo. Después, esferocitos, forma de esfero. Eliptocitos, forma elíptica. Si me hablan de micro, más pequeño. Si me hablan de macro, más grande. Entonces, relaciónenlo por ahí. Megalocitos, más grande, más ovalado. Y este anisocito viene a ser de diferentes formas. Pero ustedes dirán, este está dentro del grupo de tamaño, pero me habla de formas. Sí, pero al verse alterada la forma, pues está indirectamente también alterando el tamaño, ¿no? Entonces, cuando me pregunten, porque es pregunta también, ¿qué son los anisocitos? Es cuando vemos un glóbulo rojo de diferentes formas, ¿no? O también pueden decir que es parte de las alteraciones del tamaño porque este tiene diferentes formas. Ahora, listo, después les paso la tablita. Ahora, con respecto a los exámenes de laboratorio, estos son los que usualmente se piden en los hemogramas, el recuento de los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, las constantes corpusculares, que ya vimos cuáles son, y el frotis sanguíneo, ¿no? Para nosotros tener una mejor óptica de lo que tenemos. Morfología de los glóbulos rojos, si hablamos de la cromía, pues obviamente hablamos de la coloración, y si decimos anisocromía, hablamos glóbulos rojos de distinta coloración. Poiquilocitosis, pues estamos hablando de glóbulos rojos de distintas formas. Acuérdense de que este poi viene por muchos. Y bueno, citosis, pues por la célula, ¿no? Entonces, de distinta forma. Anisocitosis, esto era lo que les hablaba, de los glóbulos rojos de distinto tamaño. Ahora, ay, ¿dónde está? Acá está.
Entonces, si hemos hablado de que podrían haber defectos en el color, en el tamaño, les cuento también de que pueden haber alteraciones en la formación de estos, al igual que mencionábamos en nuestras tablitas, ¿no? En la parte final mencionaba aquellos que quedan como que con remanentes o con restos celulares, y estos restos van a corresponder a los anillos de Cabot, por ejemplo. Tenemos a los anillos de Cabot, tenemos a los cuerpos de Houellebecq y tenemos también a otras inclusiones que vamos a ir conociendo. Entonces, los anillos de Cabot al final vienen a ser restos de membrana nuclear eritroblástica o restos después de la mitosis anormal. Al final y al cabo tienen que ver que estos son restos de membrana nuclear. Si eso les queda en la cabecita, pues genial. Miren aquí, queda como una inclusión, ¿no? Dentro de este. Entonces, a esto nos referimos como un remanente, como un resto de membrana nuclear y es por ello de que se ve de esta forma y eso no es normal. Y usualmente es que se ven en esta clase de alteraciones de la eritropoiesis, ¿no? Son restos de membrana. Acuérdense de ello que también es pregunta de pasito. Y más que todo, ¿a qué va a ir referido? Va a ir referido a problemas en la formación de esto. Por eso dice restos de membrana nuclear eritroblástica. Cuando hablamos de blasto, hablamos de un elemento joven, pero cuando hablamos de cito, ya hablamos de un elemento maduro. Ok, entonces, sigamos. Eso ya más que todo va hacia cómo se va produciendo este glóbulo rojo, ¿no? Por eso de la eritropoiesis, los cuerpos de Houellebecq. Estos son restos de la cromatina nuclear. Y esto también se va a ver en pacientes esplenectomizados, ¿no? Es decir, en pacientes a los que se les ha sacado el vaso. ¿Qué importancia tiene el vaso aquí? Recordemos de que el vaso es un órgano hematocarético, es el órgano donde van a morir también los glóbulos rojos. Entonces aquí ya estamos viendo cómo estos están en la sangre, pero se observan así en el frotis, con estos restos. También vamos a tener a otro tipo como los cuerpos de Heinz. Entonces les van a preguntar, ¿cuáles son aquellos? E igual está aquí en la tablita, por si no los vieron, dice restos nucleares. Y ahí tenemos a los cuerpos de Houellebecq, tenemos a los punteados basófilos o también los cuerpos de Heinz y también los de Cabot. ¿Y qué tienen que recordar de estos? Lo estoy pasando un poco rápido pero estoy dándoles los puntos más importantes para que no se me aburran. Em, y bueno, estamos viendo que los cuerpos de Heinz, al igual que todos estos, vendrían a ser restos de la membrana nuclear. En el cuerpo de Houellebecq, restos de cromatina nuclear, pero más que todo van hacia la síntesis. ¿En qué clase de paciente lo vemos? Allá en pacientes esplenectomizados. Sin embargo, no necesariamente porque sean esplenectomizados, es que estos tienen esta clase de remanentes, ¿no? Sino también hay pacientes que a pesar de no ser esplenectomizados también los tienen. Y ahora vamos a ver los leucocitos. Estos leucocitos o glóbulos blancos, estos de aquí, sí, aquellos que usualmente ustedes recordarán por enfrentarse a bacterias, enfrentarse a todos esos patógenos extraños que ingresan hacia nuestro organismo, exactamente ellos, es que vamos a tener que tener en mente ciertos datos. Ok, aquí les he puesto un poco para que nos ubiquemos dentro de estos, dentro de la progenie de estos. Progenie mieloide, ya nos ubicamos. Entonces tenemos la célula madre pluripotencial. Y aquí estamos viendo que está dando lugar a la línea roja, a la línea de las plaquetas y aquí también a la línea de los glóbulos blancos, ¿no? Tenemos aquí a los basófilos, a los eosinófilos y también a aquellos monocitos granulocitos, como por ejemplo los neutrófilos y los monocitos. Y de aquí, ¿qué es lo que tengo que recordar? De todos estos, de que estos van a venir a salir en momentos específicos de acuerdo a la gente que está ingresando a nuestro organismo. Porque así como recordan, cuando llevaron parasitología, es de que, por ejemplo, habían algunos que salían específicamente ante la defensa, ante la penetración a nuestro organismo de algún elemento como un parásito, como alguno de esos tantos que estudiamos, ¿no? Entonces vemos de que, por ejemplo, ahí se van a levantar ciertas líneas celulares que ahorita vamos a recordar, no se preocupen. Solamente antes de pasar a estos y que vean cuáles se levantan más temprano y todo ello, es que la clasificación viene a darse si estos tienen gránulos o si no tienen gránulos. Los granulocitos que tendríamos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y a los
a granulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Eso no es pregunta de pasito, simplemente lo quiero que tengan en mente por qué. Porque recordemos que en la serie blanca, cuando nos ubicamos aquí, vamos, aparte de tener esa clasificación, vamos a nosotros poder decir, hey, por ejemplo, en un macrófago, esta célula fagocitaria, em, perdón, en esta parte de aquí, que es la línea de los monomorfonucleares, vamos a tener a los monocitos o macrófagos. ¿Qué hacen estos? Fagocitan, es decir, comen, van comiendo, por ejemplo, luego de una guerra siempre quedan desechos, ¿no? Ya, estos macrófagos son los que se encargan de esta limpieza posguerra, que vendrían a darse entre bacterias, entre nuestro organismo, nuestro sistema inmune, y también las bacterias, ¿no? Se encarga también de la limpieza de todo ello y también lo hemos estudiado en el sistema inmune. Y con respecto a los linfocitos, pues los linfocitos, estos van a elevarse más, o la línea monomorfonuclear, habrán escuchado que se eleva más ante la presencia de virus, en la defensa contra virus. Entonces es por ello de que los monomorfonucleares, defensa contra virus. Y también les dije, miren, iban de la mano, ¿no? El que pelea y el que recoge la basura porque fagocita, ¿no? Va comiéndose todos esos desechos. Y estos son los linfocitos. Y por otro lado tenemos a los granulocitos. Estos granulocitos, y aquí tenemos a los polimorfonucleares. ¿Por qué? ¿Por qué polimorfonucleares? Porque miremos aquí, ¿qué forma tienen? Hey, este es diferente, esta es otra forma, y esta es otra forma. Entonces vemos de que los núcleos tienen forma distinta. Y aquí es única, ¿no? Solo una masa grandota. Pero aquí, medio riñonado, media forma de herradura, con 3 lóbulos. Entonces, de acuerdo a ello, es que decimos, hey, este tiene muchas formas. Entonces, recordémoslo como polimorfo nuclear. Entonces, por las muchas formas que toma el núcleo. Entonces, los neutrófilos van a elevarse ante defensa contra bacterias, por ejemplo. Los eosinófilos, respuesta alérgica e hipersensibilidad. Por ejemplo, entra bueno, hay un caso de hidatidosis, ya, entonces está Echinococcus granulosus, o está un Trichuris trichuria, o está, ya, todos esos que hemos estudiado en parasitología. Obviamente tu organismo va a tener una elevación de estos eosinófilos porque recordemos que en inmunología habíamos dicho de que hay ciertos elementos que tienen pues compuestos específicos para esta clase de parásitos. Listo. Y los basófilos que inician la respuesta alérgica. ¿Por qué? Porque estos se van degranulando, ¿no? Para la liberación de histamina y todo ello. Ya. Entonces, para ello era que nosotros teníamos que recordar a estas líneas. Y más adelante vamos a ver de qué es importante también recordar cuándo es que se eleva un monomorfonuclear, un polimorfonuclear. Entonces hemos visto la serie roja también, transporte de gases, y serie blanca, básicamente todos estos subtitulitos de aquí, ¿qué nos quieren decir? Defensa. Defensa. Ya, ahora, leucocitos. Entonces, son como haciendo un recordar, y esa es su principal función, es la defensa e inmunidad del organismo. En la sangre periférica se reconocen las 5 clases de glóbulos blancos por su morfología y propiedades tintoriales. Muy bien, listo. Y aquí, esto de aquí, viene a ser una tablita que les va a poder ayudar como una idea, más o menos, para que tengan de cómo se llamarían en caso de defensas, o, perdón, en caso de disminución de estos valores, en caso de aumento de estos valores, y qué diferenciales podrían tener estos valores, ¿no? Como por ejemplo, podría darse en una neoplasia, podría darse en una desviación izquierda, podría darse en otros procesos. Y bueno, esto es para su Teams. Lo pueden leer con calma. Y bueno, al menos a mí me ayudó bastante. Ahora, habíamos mencionado a un elemento muy importante aquí, a los neutrófilos, y habíamos hablado de que este era importante para la defensa contra las bacterias, este polimorfo nuclear. Y cuando hablaba de, me sirvió bastante, hablaba de este, ojo. Esas son algunas características que dio el doctor en clase. Entonces, con respecto a los neutrófilos, debemos decir de que, uno, la pregunta de pasito aquí fue de que cuántas granulaciones tiene un neutrófilo normalmente. Y tú dices de 2 a 5. Eso es lo normal. Y esa es la pregunta del pasito. Luego de que anotaron eso, debemos saber de que, luego de que tú tienes lo normal, porque primero tienes que conocer lo normal, la distribución normal, para que puedas ir a lo patológico.
Entonces, ya que conocemos el lado fisiológico, vamos a ir a lo patológico. Entonces, si están antes de que tengan esas granulaciones, porque esas granulaciones van a ser sinónimo de madurez, porque si, así, al igual que tienen muchas granulaciones, va a estar muy maduro, va a estar hipersegmentado. Pero antes de que empiece a tener granulaciones, pues están todavía en formación. Va de mieloblasto a promielocito. Acordémonos que hace rato les dije, si me están prestando atención, dije blasto, joven, y cito, ya per se, maduro. Y en el mielocito, pues ya vemos de que sigue siendo una forma mucho más estructurada, y el metamielocito, después mielocito, metamielocito, y luego tenemos a los en banda, los neutrófilos en banda. Estos son jóvenes, estos son aún más inmaduros, podríamos decirlo en cierta forma, pero en estos en banda, al igual que como había servicio militar obligatorio para jóvenes antes, es que a pesar de que no tenían 18 años, estos salían a la guerra. ¿Por qué? Porque si un país iba en guerra, iba a necesitar muchas más reservas, iba a necesitar a muchas más personas jóvenes dispuestos a ir a pelear. En este caso, estamos cogiendo a los que son en banda. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sacando a los más jóvenes? ¿Por qué? Miremos aquí, infección severa. Habíamos dicho que en los casos de infecciones hay una guerra, hay una gran pelea de nuestro sistema inmunológico con alguna bacteria, con algún agente, con algún parásito, con algún virus específicamente, o con alguna bacteria. Ya, entonces va a haber una guerra. Y en una guerra salen a luchar. Y si estos van muriendo, en una guerra muere gente. Entonces, si estos van muriendo, pues la sangre empieza a recaudar más. Y empieza a tener más tripulación, ¿no? Empieza a tener más personas para la guerra. Y en este caso, va a coger a personas más jóvenes. En este caso, a elementos más jóvenes de la sangre. Entonces es ahí cuando empieza a reclutar, ahí estaba la palabra, reclutar a aquellos elementos más jóvenes. Y estos son los en banda. Y estos se van a elevar en caso de infecciones severas. Pero miremos aquí. Aquí ya me habla, y a esto también se le conoce como desviación izquierda. Por otro lado, si los vemos más hipersegmentados, los vamos a ver en una desviación derecha, cuando tienen más de 5 granulaciones, más de 5 lóbulos. Y cuando vemos aquí en anemia perniciosa, es otro que podría cursar con estos, al igual que una leucemia amiloide, es otro que podría cursar con desviación izquierda, y aquí con desviación derecha, la anemia perniciosa. Listo. Entonces esto lo pongo más gráfico para que lo vean, no tanto como para que me degraven, aparte les pongo bastante información ahí, em, para que puedan simplemente leerlo. Esto de aquí ya lo hemos mencionado, es lo que les he estado comentando. Y bueno, aquí el ejemplo que les di. Ahora les voy a mencionar más que todo, porque llevamos una hora, les voy a mencionar aquellos datitos que tienen que tener en mente, que tienen que tener en cuenta cuando vamos a hablar de anemias. Creo que estoy reproduciendo el Teams, o sea, ya ahora sí ya no. Entonces, ¿qué tienen que saber acerca de la anemia ferropénica? Con respecto a la anemia ferropénica, tenemos que saber, a ver, les voy a dar 3 puntos. Número 1, debemos saber de esta, que es el tipo de anemia más frecuente en las anemias microcíticas, anemia por deficiencia de hierro más frecuente, anemia ferropénica. Pero pueden haber causas de otras causas de anemia ferropénica, como por ejemplo un aporte insuficiente, un consumo excesivo o una eliminación excesiva. Cuando hablamos de eliminación excesiva, hablamos de pérdidas. Cuando hablamos de consumo excesivo, hablamos de un aumento de la demanda, porque puede ser por alguna condición fisiológica o por una condición no tan fisiológica, ¿no? Puede ser por algún otro trastorno. Y en el caso de un aporte insuficiente, también puede deberse por una alteración en la absorción de este nutriente. Bueno, ¿qué más comentar acerca de esto? De que así como habíamos hablado de que en las regenerativas que podían haber causas como por ejemplo de pérdidas, que podrían ser vía digestiva, por ejemplo, o también en el caso de la mujer, como mencionamos al comienzo, por alteraciones menstruales o por el simple hecho de menstruar, pues esto de aquí corresponderían a pérdidas ginecológicas, también hay pérdidas digestivas. En los varones lo más común vendrían a ser las pérdidas digestivas, en las mujeres lo más común vendrían a ser las pérdidas menstruales, por ejemplo. Y eso cursaría con una anemia ferropénica.
Entonces, debemos recordar entonces de que también está muy ligado al consumo de carnes rojas, huevos, legumbres y el consumo de lácteos también, ¿no? Como huevo, leche. Ok. Y aquí les voy a poner muchos datos que les pueden servir para su Teams, para que puedan participar con respecto a cómo es que se realiza este perfil de hierro. Bueno, número uno, tienen que conocer a ciertos indicadores de este, como por ejemplo la ferritina, la transferrina, después, ¿cuál es otro importante? Principalmente la ferritina, la transferrina y bueno, el hierro sérico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que conocer de estos? Primero, tienen que saber de qué, cómo identifico yo si esta es una anemia por deficiencia de hierro, es decir, una anemia ferropénica per se, y que esa no es por una anemia crónica, porque recordemos que cuando era una anemia por enfermedad crónica, habíamos dicho de que esta ya más pertenecería a una NN, ¿no? Una normocítica normocrómica, pero aquí hablamos de anemias microcíticas. Entonces, decimos, ¿cómo es que está una anemia por enfermedad crónica? Aquí también, sí, podría ser como un diferencial, pero miremos aquí. En una anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo está la ferritina? La ferritina está disminuida. La ferritina está disminuida. Entonces, si la ferritina está disminuida, eso quiere decir que es una anemia por deficiencia de hierro. Y ahorita les voy a dar otros tips. Entonces, Katy, ¿pero y qué es la transferrina y todos esos valorcitos que están ahí? Miremos aquí. La transferrina es aquella que se encarga de la movilización, es el transportador del hierro para que éste pueda ser almacenado como ferritina, porque la ferritina viene a ser cómo es que ésta se almacena. ¿Y quién la transporta? La transferrina es la que se encarga de esta movilización a través de la sangre. Entonces, el hierro se va a movilizar a través de la sangre, a través de la proteína transferrina. Y miremos aquí, la transferrina en una deficiencia de hierro está elevada, ¿no? Está en valor normal o elevado. Aquí el hierro sérico está disminuido, pero la principal en quien nosotros nos fijamos para ver si hay una verdadera anemia por deficiencia de hierro es en la ferritina. ¿Por qué? Porque tienen que pasar alrededor de 6 meses para que ésta pueda empezar a disminuir sus valores. Ya creo que con eso es la parte más importante. ¿Por qué? Porque eso me va a decir, esta sí es una anemia por deficiencia de hierro, porque ya habla de la parte, tú has usado, para que ya no tengas tantos valores de ferritina, significa de que ya has usado el almacén, significa de que te has quedado con muy poquito de este. Imagínate para que hayas utilizado todo tu almacén. Es como que cuánto les demoraría gastarse todos sus ahorros. Es algo así. Y tiene que pasar mucho tiempo para que tú te puedas acabar esto, para que tú lo puedas depletar. Y en la anemia por enfermedad crónica, miren cómo está la ferritina. La ferritina está normal o elevada. Entonces, con esas cositas, creo que si saben esas cositas, creo que es importante. Después hay otros no tan mencionados como el porcentaje de saturación de transferrina, que lo van a ver más en medicina, solamente lo puse por aquí. Solamente lo puse por aquí para que también lo puedan ver y miremos este pequeño esquema. Cuando hay una anemia microcítica, ya sabemos que que es el tipo de anemia ferropénica. Sigamos la flechita. Para que haya todo esto, la ferremia va a estar baja. La transferrina va a estar alta. Sí, hemos visto, la transferrina está alta. La ferritina es la que va a estar baja. La ferritina va a estar baja. Miremos aquí, ferritina baja. Y eso, pues al final me llega a decir, sí, esto es una anemia ferropénica. Y ya mencionamos por qué era tan importante fijarnos en esto. Listo. Ahora miremos aquí. Y la diferencia, pues, obviamente va a ser con esta de aquí que nos ponen en comparación, ¿no? Ahora, la anemia. Anemia macrocítica, anemia megaloblástica más frecuente, ¿quién es? Esa es, lo siento, mi conejo. Esa vendría a ser la anemia por déficit de B12. Anemia megaloblástica, miren, anemia por déficit de B12, BB, megaloblástica o de ácido fólico. Y esta de aquí, para darles los datos más importantes de esta, es de que esta es necesaria para la síntesis del ADN, es decir,
de que va a haber una alteración a nivel del ADN también, Katy, o sea, de que por ahí van a verse afectados otros procesos celulares. Sí, exactamente. Y es por ello de que cuando hablamos de esta clase de déficits, van a cursar también con patologías que van a involucrar a los nervios, inervación nerviosa, como vamos a ir viendo también. Y esta de aquí vendría a ser una anemia de tipo central, justamente por lo que también va a haber una alteración en la síntesis del ADN, porque esta es necesaria para la síntesis del ADN, porque todo va como una cadena, como un ciclo. Entonces son necesarios para la producción de estos. ¿Ok? Entonces puede cursar con alteraciones neurológicas, también lo mencionamos, y es una anemia de tipo megaloblástica. Es más grande. Y ahora veamos. Las causas del déficit de B12 vendrían a ser por deficiencia en la dieta, por alteraciones en factor intrínseco, como en el caso de la anemia perniciosa, una gastrectomía, porque si hay una gastrectomía puede ser de que, por ejemplo, ustedes saben que el factor intrínseco, también es el que ayuda en la absorción de esta vitamina B12, al igual que en otras vitaminas, es el que justamente se encuentra en el fondo gástrico, las células parietales, y estas pues permiten la formación de factor intrínseco y la absorción de B12. Entonces, al no haber este fondo gástrico, como en las gastrectomías, por ejemplo, si sacamos esto, pues ya estamos arrasando con las células parietales y ya no va a haber quien produzca este factor intrínseco. Entonces, al haber una gastrectomía, es así como puede afectar que se absorba bien el B12. Ok. Después también podrían haber otras como alteraciones a nivel intestinal, mala absorción, enfermedad de Crohn, alteraciones en, en las vellosidades que ayudan a la absorción del B12. Y así como también hay muchos otros casos, ¿no? Pero principalmente debemos recordar aquí lo que les había dicho, esta es una de tipo megaloblástica. ¿Y cuándo interviene o cómo interviene con la eritropoyesis? Bueno, este va a intervenir en la eritropoyesis. ¿Por qué? Porque va a ser necesario, como habíamos puesto aquí, necesario estos nutrientes para la síntesis del ADN. Entonces es por ello de que si el ADN ya de por sí no tiene la codificación correcta por déficit de ciertos aminoácidos, por déficit de ciertos elementos, es que no va a poder tener una correcta producción. Entonces estos se van a ver alterados. Y con respecto a este cuadrito que estaba por aquí circulando, esto es más que todo conocido como la trampa de folatos. Y recuerdo que cuando estábamos viendo el tema, recordé esto de las reacciones de metilación y la trampa de folatos por un tema que vimos en fisiopatología. Porque cuando hay deficiencia de ácido fólico, recordemos que el folato es parte de esta trampa de folatos y es necesario este folato para que haya una correcta síntesis de estos nucleótidos, de estos ácidos nucleicos, justamente para la conformación del ADN, ¿no? Para estas reacciones de metilación y todo ello. Y entonces, al no haber una correcta cantidad de este ácido fólico, entonces nosotros como nos quedamos con el folato y nosotros como seguimos produciendo estos ácidos nucleicos para poder formar el ADN, ¿no? Per se, todas las cadenas que este tiene involucrado. Entonces es por ello de que se ve esta clase de alteraciones, como las vamos a ver a continuación. Entonces vemos que todas estas están vinculadas. Que recordamos aquí que son necesarios para la síntesis de ADN. Ahora, entonces, las manifestaciones o bueno, ¿cómo podríamos ver una alteración de esta vitamina B12? Es porque tenemos que conocer sus principales funciones, ¿no? Esta debemos saber de que colabora en la regeneración de tejidos y la síntesis de ADN, como ya lo habíamos mencionado. Fundamental en la producción de glóbulos rojos, porque si no, ¿cómo salen? Muy agrandados, ¿no? Y también metaboliza carbohidratos y grasas y aporta el funcionamiento óptimo del sistema nervioso central, porque si no también pueden cursar con polineuropatías, acuérdense de ello. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando van personas con cefalea, con temblores de extremidades, o cuando no se pueden, no sé, es como una alteración que va tanto a nivel físico como a nivel mental, muchas veces, porque me ha pasado con uno de mis primos. También tenemos que hacer este descarte de déficit de vitamina B12.
porque estas polineuropatías también están relacionadas con esta clase de etiología, ¿no? Por déficit de vitamina B12, como una carencial. Aquí está, donde está mi puntero. Listo. ¿Y con qué también puede cursar esta? Con una macroglosia, como podemos ver aquí. También puede manifestarse con una hepatoesplenomegalia, es decir, de que va a tener el hígado y también el vaso crecido. Recordemos de que el vaso es el órgano hematocarético, es decir, al órgano donde van a ir a morir los glóbulos rojos. Y bueno, esos son, y también las polineuropatías, ¿no? Si está relacionado con polineuropatías, no duden en relacionarlo también con este déficit de B12 y es muy descartado también por neurólogos. Y ahora aquí, entonces lo que quiero que se fijen es en esta parte, más que todo, porque miremos aquí, ¿cómo va a estar la hemoglobina? Disminuida ya, porque es una anemia, el hematocrito también disminuido. Después, el volumen corpuscular medio, ¿cómo va a estar? Aumentado. El volumen corpuscular medio va a estar aumentado. Va a ser mayor a 100 femtolitros. Entonces, cuando habíamos dicho de que estos iban los valores normales de 80 a 100, dijimos de que esto era normal, ¿no? Entonces, si pasaba de 100, ¿cómo se llamaba? Más grande. Entonces, esta es una anemia de tipo megaloblástica o también macrocítica, porque hablábamos de volumen, hablábamos de tamaño. Y también podemos ver esta clase de cosas en el frotis de sangre periférica. Bueno, vemos un glóbulo rojo con una hipersegmentación mayor a 5 segmentaciones, pregunte pasito, y está muy segmentado, ¿no? Lobulaciones. Listo. Y aquí les había comentado de que lo habíamos mencionado con lo de la trampa de folatos y todo ello. Tenemos al ácido metilmalónico y a la homocisteína como marcadores tempranos de deficiencia, porque estos me van a reflejar también, me van a ayudar en mi diagnóstico diferencial a la hora de que yo diga, sí, esto es por un déficit de folatos o esto es más que todo por un déficit de vitamina B12. ¿Por qué? Porque miremos aquí, para yo poder diferenciar esto necesito de dos valores importantes, tanto de la homocisteína como del ácido metilmalónico. ¿Por qué? Porque van a poder ver aquí que dice, es reflejo de los depósitos de folato, en el caso del folato eritrocitario, y no se afecta por la dieta reciente o hemólisis en la muestra. Y está descendido en los casos de anemia megaloblástica por casos de folato. Entonces, ¿eso cómo lo podemos interpretar? Eso no se los van a preguntar, solamente que quería que sepan de que en el caso de la diferencia de si es déficit de B12 o si es por déficit de folatos, es más que todo, o utilizamos como marcadores al ácido metilmalónico y a la homocisteína, justamente por lo de la trampa de folatos que les estaba comentando. Pero eso no es pregunta de pasito, es como un datito extra. Después, yo son 10:30, no sé, ¿cómo están ustedes? Probando 1, 2, 3. ¿Quieren que la cortemos aquí? Hola. Obviamente no significa de que no vamos a dictar lo demás, pero no quiero que se me aburran. Si no, podemos continuar después. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿O desean que continuemos? ¿Están ahí todavía? Hola. Sí, continuemos. Allá. Gracias, Viviana. Entonces, sigamos. Entonces, en el caso de una anemia hemolítica. Bueno, en el caso de una anemia hemolítica, datos que tenemos que tener en mente que son importantes. Tenemos que tener en cuenta la anemia, la ictericia y la esplenomegalia. Ya vimos de que cuál es el depósito de los glóbulos rojos o cementerio de los glóbulos rojos, el vaso, esplenomegalia. Entonces, ictericia, es decir, que el vaso va a estar aumentado. Ictericia por justamente los defectos, justamente por la destrucción de estos glóbulos rojos, va a liberar al contenido de estos al fragmentarlos y es por ello de que vamos a tener esta clase de coloración a nivel de las mucosas, a nivel también de, bueno, en el caso del ojo por la elastina con la globina, bueno, la anemia, ¿no? Listo. Y esta también se le denomina hemólisis A
Pues por la destrucción de estos glóbulos rojos. Eso ya les comenté, por eso les digo, estamos yendo en lo más importante para que lo puedan tener en mente. Y esto se va a deber a defectos en la membrana celular, a hemoglobina anormal, o deficiencias o defectos u otros defectos, ¿no? Ahí, y ahora sí. O defectos de las enzimas. Ya, genial. Muy bien. Entonces, eso era lo más importante. Esto de aquí ya lo hemos comentado, porque recordemos que dentro del ADN celular está, hey, ¿tú tienes alguna alteración? Si tienes alguna alteración, te destruyes. ¿Por qué? Porque si no va a seguir, puede seguir, en el caso de las células, pueden seguir replicándose, 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 y no podemos tener elementos pues, que se están replicando de manera fallida. Listo, esto ya lo hemos mencionado allá, pero ¿qué vendría a pasar aquí? ¿Qué dato importante en la anemia hemolítica? Es de que los reticulocitos van a estar aumentados, aumentados. ¿Por qué? Porque eso va a significar de que aún se están produciendo mucho más, aún nuestra médula ósea está produciendo para tratar de compensar esa lisis periférica. Y en el caso de que haya destrucción de estos glóbulos rojos, va a dar una prueba positiva que es el CUMS directo, en el cual esta te va a decir, sí, tus glóbulos rojos se están destruyendo. Hemos introducido un líquido en tu sangre, hemos introducido unas muestras en tu sangre, a través de las cuales hemos podido decir de que los glóbulos rojos se están aglutinando alrededor, perdón, hemos añadido un reactante a tu sangre y al momento de evaluar esta, al momento de extraerte la sangre y ponerla en nuestra placa, hemos visto de que se están aglutinando otros elementos alrededor de tu glóbulo rojo y es por ello de que estamos viendo de que estos se están destruyendo y a eso se le conoce como prueba de COMS directa o prueba de aglutinación, porque si estos se están aglutinando, justamente me está diciendo, hey, aquí está ocurriendo algo. Ya, y eso es COMS positivo. Ahora, con respecto a las neoplasias, ya estamos pasando a la línea blanca. Hemos dicho los datos más importantes de los anteriores. Debemos decir así, de forma súper rápida y sucinta, decir que las neoplasias, bueno, ¿qué vendría a ser una neoplasia? Viene a ser una formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno. Pero en el tema de hoy vamos a enfocarnos específicamente a aquellas de esta clase, de estas de aquí. Las neoplasias mieloides y las neoplasias linfoides, es decir, aquellas que involucran la parte mieloide y la parte, bueno, la línea mieloide y la línea linfoide. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la línea mieloide vamos a estar hablando de estas líneas específicas de las que hemos estado hablando ahorita, pero cuando hablamos de la línea linfoide vamos a estar hablando específicamente de esta parte de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Catherine? Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente, que cuando hablamos de la línea mieloide, va a abarcar a todas estas. Y si hablamos de la línea linfoide, va a abarcar a todas estas. ¿Y qué tienen en común todas estas? Sistema inmune. ¿Sistema inmune, Katy? Sí. ¿Y eso qué significa? Eso significa de que en una persona, como por ejemplo en niños, adultos o ancianos que tengan esta clase de neoplasias, pues va a verse muy comprometido su sistema inmune. Eso es lo que quiero que tengan en mente. Y estas pueden clasificarse como agudas o como crónicas. Usualmente las crónicas son de curso indolente, pero las agudas van a tener esta clase de manifestaciones. Como pueden ver, fatiga, cansancio fácil, debilidad generalizada. Y muchas veces hay algunas que son muy frecuentes en niños también, que ahorita las vamos a ver. Entonces, ¿por qué antes de tener un concepto así un concepto muy grande es que hemos ido viendo eso? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto tenemos que saber ciertos datos así, puntuales. Es que en las mieloproliferativas, como su mismo nombre dice, proliferativas, estas son estas proliferan. Hay una o más líneas mieloides. ¿Por qué mieloides? Porque así como su nombre lo dice, mieloproliferativas, mielo, la primera parte, mielo. Entonces, hay la proliferación de más de una línea mieloide. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Dónde va a estar el error? Va a haber una hematopoiesis ineficaz. Y los blastos, normalmente, bueno, menos del 20%. ¿Qué significa esto? Blastos en médula ósea deben ser 5% y blastos en sangre periférica deben ser 0%. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en esta clase de leucemias? ¿Qué es lo que ocurre?
Miren los blastos, más del 20%. Y aquí menos del 20%. O sea, no, hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miremos aquí. ¿Qué habíamos dicho que eran los blastos? Los blastos eran los elementos jóvenes. Los blastos en médula ósea deben ser del 5% y los blastos en sangre periférica deben ser de 0%, porque no deberían estar los blastos en sangre periférica y en la médula ósea solo, pero hasta un 5%. Pero aquí están en 20%, ¿no? Pongan el límite 20%, 20%, 20%. Entonces, pero si yo ya sé que los valores normales son 5 y 0, es como que ahí ya vamos viendo qué hacen estos elementos jóvenes por acá. Ok, y después, esas son las que tenemos que recordar. Entonces, vamos a ver estas. Debemos saber, entonces, de que hay neoplasias de la línea mieloide y hay neoplasias de la línea linfo. Y si hemos estado hablando por aquí de esta clase de elementos, aquí tenemos que hablar de estas líneas, de la línea B y de la línea T. ¿Por qué? Porque cuando yo les mencioné, hay progenitores mieloides y hay progenitores linfoides, hablábamos de la línea B y de las células T, o linfocitos B y linfocitos T. Y también ellos, ¿para qué nos servían? Para nuestras defensas. Entonces, cuando ya vamos más, cuando ya tenemos los temas más divididos, más clasificaditos, hacemos esta comparación. En las agudas, si vemos una leucemia linfoblástica aguda, tenemos que saber que leucemia linfoblástica aguda ya es una enfermedad de la sangre linfoblástica que está afectando la línea linfoide, o sea que va a afectar el linaje B o T y es aguda. Tiene su presentación, o sea, no ha sido de mucho. Ya eso voy viéndolo, o sea, voy evaluando cada palabra. Y veo blástica, blástica me dice joven. Entonces, ¿qué va a haber en la sangre aparte de estas líneas B y T? Allá van a haber células inmaduras. Entonces, yo voy viendo ello. ¿Y en quién es más frecuente? Va a ser más frecuente en niños. Y es más, en medicina, perdón, en oncología, no sé si ya lo estén viendo, van a ver de que hay 12, 12 señales de alarma que son más frecuentes en niños para reconocer la leucemia más frecuente en niños, que es la leucemia linfoblástica aguda o también conocida como LLA. Listo. Eso es lo que tienen que saber sobre esta. Es la más frecuente. Acerca de blastos ya hablamos. ¿Por qué? Porque va a haber una proliferación clonal no controlada de células inmaduras del linaje B o T. Ambos son de línea linfoide, obviamente. Y después, en la leucemia mieloblástica, Katy, aquí me está hablando también de una proliferación clonal no controlada. ¿Pero de qué línea? ¿De qué línea? Si acá me habla de mielo. Acá me está hablando de esta otra línea, de la línea del progenitor mieloide. Y ese es el progenitor linfoide. Entonces, es diferente. Ambas son agudas, sí, pero este es en la versión del progenitor linfoide y este es en el progenitor mieloide. La proliferación clonal no controlada de células mieloides, como su mismo nombre lo dice. Y aquí, ¿a quiénes vamos a ver en el frotis, en el extendido de lámina periférica? A los cuerpos de Auer y también vamos a tener aquí a estos, bueno, vamos a tener que los cuerpos de Auer van a aparecer en el interior de los leucocitos inmaduros en la serie mieloide en procesos patológicos, especialmente en la leucemia mieloide aguda. Entonces, vamos a ver de que esta es una característica citológica, pero no significa de que en todos los casos no es patognomónica. Nos puede dar una orientación de que por ahí para tenerlo en nuestro diagnóstico diferencial. Pero bueno, esta es la más preguntada, ¿no? ¿Cuál es la leucemia más frecuente en niños? Que vendría a ser la LLA o leucemia linfoblástica aguda. Y por el otro lado, Katy, tú mencionaste que hay agudas y crónicas. Tenemos la leucemia mieloide crónica. Y cuando hablamos de cronicidad, ya no hablamos de un proceso agudo, sino de que no ha podido sobrellevarse por el organismo. Es decir, de que se va a dar en personas mayores, como en personas de, ya no de 5 años, exacto, en la quinta, sexta, séptima década de la vida, entre los 50, 60 años. Y esta, ¿dónde se va a originar? En la célula pluripotencial. Y aquí hay una hipercelularidad. Entonces, en la línea mieloide, no olvidemos ello. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante aquí, bueno, aquí ya más que todo tendría que ver con alteraciones, principalmente el del cromosoma Filadelfia, pero eso es para medicina, simplemente es para que tengan en mente que si hay una aguda, también hay una crónica, y también podemos ver estas alteraciones a nivel de
el laboratorio, ¿no? Entonces, esto es más que todo para que puedan ver que esta hipercelularidad también se puede plasmar en el frotis. Y bueno, me habla de que hay crisis blástica y hay un fallecimiento de estos, después en la leucemia linfática crónica. No, este tema en realidad no es tan preguntado, solamente lo más importante es conocer que las crónicas se presentan en personas ya más adultas. En medicina, la pregunta de exámenes es que esto está relacionado con el cromosoma Filadelfia, después por translocaciones, obviamente, y en la leucemia linfoblástica crónica también, que es más frecuente en adultos. Algo para la vida es recordar que estas son más frecuentes en niños, y esta es la más común en niños, y esta es más común en adultos, y esta es más común, mucho más común en personas de 50 a 60 años, y es la más común entre ese grupo etario. Después también hay otro que no viene en exámenes usualmente, pero es el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin. Y esto de aquí acerca del linfoma de Hodgkin es recordarlo así, que hay dos grandes picos, y uno de ellos vendría de frecuencia, ¿no? De incidencia, que vendrían a ser a los 20 y a los 50 años. Y lo que los gran diferencia de todos es las células de Red Stenberg o células con ojos de búho, ¿no? Como tienen la forma aquí. Y la clínica nos va a orientar bastante, como por ejemplo las adenopatías supraclaviculares, arriba de las clavículas, axilares e inguinales, elásticas e indoloras, y estas son de tipo, son linfomas, ¿no? O sea, afectan la línea linfoide. Es por ello de que nos lo ponen aquí también dentro de estas alteraciones. Y el linfoma not Hodgkin, el cual nos habla de una proliferación de células linfoides en diferentes etapas madurativas. Esta no tiene estas células de red Stenberg. Y también vemos estas adenopatías simétricas, indoloras y móviles, y también a nivel extraganglionar. Y lo que nos ayuda con estas es la clasificación de Ann Arbor. Y bueno, eso sería todo por hoy. Fue una sesión un poco extensa, lo siento, pero bueno, eso sería todo. Y al último intenté darle más que todo la parte resumida y la más sucinta de ello. Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?